Buenas tardes. El pasado 14 de diciembre falleció el comandante del Ejército Rebelde, Julio Camacho Aguilera. Una pérdida sensible para la revolución, para el pueblo cubano. Una leyenda, un hombre que solamente de mirarlo solo por el aspecto físico, por la estatura, era un lord, era un caballero por la forma de expresarse, por la manera en que podía conversar haciendo los análisis magistrales, lo mismo con una persona de un bajo nivel cultural que con una persona que fuera doctora en ciencias históricas, que tenía el don de la comunicación y que además se convirtió en una leyenda, sobre todo como dirigente del partido en varias provincias del país. Pero sobre todo porque tuvo una vida tan azarosa en la lucha clandestina, en la lucha del Ejército Rebelde, después ya el triunfo de la revolución, desempeñando cargos los más diversos, secuestros, en definitiva, un grupo de elementos de su vida que lo convierten en una auténtica leyenda. A Julio Camacho Aguilera está dedicado este programa. Pero primero voy a aclarar algo. Hay una diferencia entre comandantes del Ejército Rebelde y los tres comandantes de la revolución, que son Guillermo García, vivo, Ramiro Valdés, artemiseño, vivo, y Juan Almeida Bosque, que falleció. Hay una diferencia entre esos y los comandantes que quedaron del Ejército Rebelde. Todos estos tres comandantes de la revolución y estos que son comandantes del Ejército Rebelde, como por ejemplo José Ramón Machado Ventura, Delio Gómez Ochoa, el propio Julio Camacho Aguilera, todos alcanzaron el grado de comandantes del Ejército Rebelde. A estas personas, con el paso del tiempo, hubo un cambio en los grados militares, en el sistema de grados militares, y pasaron a ser coroneles, primeros coroneles, generales. Y estos tres de los que hablaba, de Ramiro Valdés, Juan Almeida Bosque y Guillermo García Frías, fueron tres comandantes de la Sierra Maestra. Recordemos que Almeida y Ramiro fueron moncadistas, fueron expedicionarios del Granma, fundadores del Ejército Rebelde, que Guillermo García se unió, fue el primer campesino que se unió a los rebeldes después de la Alegría de Pío, que ayudó a que sobreviviera aquella tropa guerrillera maltrecha desde la Alegría de Pío. Ellos tres, por determinadas consideraciones y a propuesta de Celia Sánchez, se le concedió la condición, y no hay resolución para eso, es algo honorífico que les corresponde y que no traspasa a otras personas, el grado de comandantes de la revolución. Son grados diferentes. Camacho Aguilera, a quien está dedicado el programa, y lo empecé diciendo, es de los comandantes que en el año 57, a propuesta de René Ramos Latour, que era el jefe del movimiento de acción y sabotaje en todo el país del 26 de julio, que sustituyó o que ocupó el cargo de Fran País cuando fue asesinado, es quien asciende a Camacho Aguilera a comandante de las milicias urbanas en Cuba. Pero cuando se incorpora tiempo después al Ejército Rebelde en la columna 13 en Oriente, entonces Camacho Aguilera se le homologó el grado de comandante. Es comandante desde que estaba en la lucha, o que fue comandante desde que estaba en la lucha guerrillera. Eso era lo primero que quería decir en cuanto a comandante de la revolución y comandante del Ejército Rebelde. Julio Camacho Aguilera nació en Rafael Freire, hoy provincia de Holguín. Desde muy temprana edad comenzó a involucrarse en la lucha política. Ya en el año 55, por allá por donde vivía, asaltó un polvorín, se llevó los explosivos, todo eso para luchar contra la tiranía. Se convirtió en un combatiente incorregible, perseguido por fuerzas policiales, por fuerzas de la Guardia Rural. Va a parar a Guantánamo. Allí el 30 de noviembre del año 56, cuando se produjo el levantamiento armado en Santiago de Cuba dirigido por Fran País, él estuvo al frente de la fuerza guantanamera. Siempre se generaliza el 30 de noviembre del 56 para apoyar el desembarco del Granma, aquel levantamiento armado en Santiago y en Fran País. Pero hubo otras provincias, Pinar del Río, a donde pertenecía Artemisa, también hubo personas esperando, hubo gente intentando alzarse, hubo presos, hubo juicios, y en todas las provincias del país en las que hay en la actual división político-administrativa hubo movimientos armados y preparativos
para el 30 de noviembre del 56. Bueno, lo dirigió en Guantánamo Julio Camacho Aguilera, que tuvo que irse de allí, estuvo en Santiago de Cuba, jefe de acción y sabotaje, subordinado a Fran País. Lo envía hasta Las Villas. En Las Villas también fue jefe del movimiento 26 de julio, lo había sido en Camagüey. En Las Villas creo que merece un comentario aparte. Recordemos que el 5 de septiembre del año 57 fue el levantamiento armado en Cienfuegos, una fracción inconforme con la tiranía que pertenecía a la Marina de Guerra de la tiranía batistiana, se une a conspiradores del 26 de julio organizados por Julio Camacho y llevan adelante el levantamiento armado de Santiago de Cuba, que mantuvo el control de la ciudad prácticamente por 24 horas. Pero la superioridad en hombres, en armas, el apoyo desde otras provincias cercanas a las fuerzas de la tiranía, hicieron que finalmente los revolucionarios tuvieran que replegarse. Allí cayó Dionisio San Román de Bauta, allí cayó Julio Constantino Pérez Gómez de Bauta, allí también estuvo Alejandro Pérez Brito de Caimito, víctimas los tres de las acciones del 5 de septiembre que dirigió Julio Camacho Aguilera. Perseguido continuó hasta que finalmente se tiene que unir al ejército rebelde. Ya tenía la condición de comandante de las milicias armadas y, como decía, se le homologó el grado de comandante. Y se convirtió en una leyenda. Es como Faustino Pérez, que vino con Fidel en el Granma, después estuvo con Olivercio Sánchez y con Fidel después de la Guerrilla de Pío, 3 días en un cañaveral. Fue fundador del ejército rebelde, estuvo entre los 12, Faustino Pérez, que creyeron en Fidel cuando Fidel dijo en Cinco Palmas, ahora sí ganamos la guerra, pero después fue indistintamente, aunque siempre comandante, combatiente del llano y de la sierra. Eso le pasó a Julio Camacho Aguilera, que al triunfo de la revolución ocupó las más diversas responsabilidades, de las cuales les converso. Al triunfo de la revolución, Julio Camacho Aguilera ocupó la responsabilidad de interventor, jefe interventor de la rama del transporte. Julio Camacho Aguilera indistintamente fue diplomático en la Unión Soviética. Julio Camacho Aguilera ocupó responsabilidades como secretario del partido en 3 provincias diferentes, en Santiago de Cuba, en La Habana, en Pinar del Río, y aquí me quiero detener, amén de que ocupó otras, las más diversas responsabilidades. Pinar del Río, porque hay 3 municipios que actualmente pertenecen a la provincia de Artemisa, que antes fueron, antes del 2011, municipios pinareños. Me estoy refiriendo a Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda, donde también dejó su huella Julio Camacho Aguilera. El propio Julio Camacho en una ocasión lo dijo, cuando él llegó a Pinar del Río, porque siempre decimos que cogió la Cenicienta. Pinar del Río fue la Cenicienta de este país hasta el año 59. A partir de 59 comenzó a recibir los mismos beneficios que el resto de las provincias y ya no era la Cenicienta. Pero cuando Julio Camacho Aguilera comenzó de secretario del partido en Pinar del Río en el año 68, los rezagos de su desarrollo y de atraso que tenía Pinar del Río, que ya no era la Cenicienta, porque ya recibía beneficios en el año 59, sí los mantenía. Y en solo 10 años, hasta el año 78, aunque después, ahí se puede debatir, Julio Camacho Aguilera va a ocupar otras responsabilidades, lo sustituyó, ocupó su responsabilidad Jaime Cronbeck y Fernández Vaquero, pero esa entrega de cargo, esa sucesión, demoró un tiempo. Julio Camacho, aunque oficialmente fue hasta el 78, secretario del partido en la provincia de Pinar del Río, estuvo un tiempo más allí esperando la sustitución oficial, digámoslo así. Pero marcó una pauta en Pinar del Río por el tipo de dirigente que fue. Y aunque han pasado por ahí maravillosos secretarios del partido y dirigentes del Poder Popular, Julio Camacho Aguilera marcó una pauta que todavía muchos pinareños lo recuerdan y lo anhelan. Fue el hombre que hizo el Capitán San Luis, por ejemplo. Fue el hombre que se encargó de electrificar las montañas de la Sierra de Rosario, que le pertenece a Candelaria, a San Cristóbal, a Bahía Honda. Fue el que impulsó los planes cafetaleros, los planes de azúcar. Tengamos en cuenta que el Central 30 de noviembre, que se funda en el 80, comenzó a construirse en el mandato de Camacho Aguilera. Y el José Martí,
El otro central azucarero que molía en San Cristóbal, que hoy es otro tipo de empresa, fue el único o uno de los que más molió y de los que sobrecumplió en grande su plan en la zafra del 70, que fue aquella de los 10 millones que finalmente no pudieron cumplirse y que Fidel explicó por varias razones por qué fue su principal impulsor y por qué no se cumplieron. Pero en Pinar del Río, por ejemplo, en Candelaria, comienza con Camacho Aguilera el proceso de terraceo ahí en el pueblo de las Terrazas, y comenzó el proceso que permitió que en el año 85 la Sierra de Rosario fuera declarada la primera reserva de la biosfera de este país. Pero en Bahía Honda, por ejemplo, la beneficiadora de café, la planta de Gran Panel 5, la pasteurizadora de leche, círculos infantiles, secundarias básicas, el reparto Camilo Cienfuegos, el trazado de nuevas calles y el asfaltado de las calles antiguas y las nuevas tuvieron que ver con Camacho Aguilera. Y cuando vamos entonces a San Cristóbal nos encontramos que el hospital que se construye, que se funde en el 82, lo comenzó a construir Camacho, que hizo 4 secundarias básicas allí en San Cristóbal, los repartos Noel Camaño, Florencio Morejón, en Mambí, que ya eso lo funda, el reparto López Peña también lo funda, impulsa el desarrollo del Mambí, en definitiva un grupo de obras importantes, además de las presas por la voluntad hidráulica que están en estos municipios, las que se construyeron cuando estaba Camacho, que fue el gran impulsor de todas las ramas de la economía, de la cultura, de la ciencia, en Pinar del Río, cuando fue secretario en esa provincia del partido por 10 años. Por lo tanto, nos toca también de cerca. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericueto.